Shalom, mis hermanos. Hoy les traigo palabra y un tema en específico que en realidad se compone de varios versos y el tema en sí es un poco reconocer o entender qué es el Espíritu Santo, qué es el Ruach HaKodesh, ya que en el ámbito religioso se lo tiene como una tercera persona, ¿no? En ese tipo de ámbito se lo tiene como una deidad aparte del Mesías y del Padre. La Escritura dice que uno son, que está el Padre, que está el Hijo y el Espíritu. Y la idea es entender un poco qué es el Espíritu. Si nosotros observamos a lo largo de la Escritura que nos habla del Espíritu, del Ruach HaKodesh, eh, nos empezamos a dar cuenta que es la revelación de la Escritura, que es el conocimiento de la verdad, la revelación de la verdad, el discernimiento de la misma. O sea, es la revelación de la palabra, la revelación de la verdad. No. Esto obviamente traspasa a todo lo que es religión, a todo lo que es dogma, echa por tierra todo lo que es religioso o todo lo que es dogmático que es de los hombres. Y vamos a ver un poquito, unos cuantos versos de la Escritura para que podamos entender, cuando lo tenemos todo junto podemos ver a mayor cabalidad qué es lo que nos quiere decir en cuanto a lo que es el Espíritu. Desde mi punto de vista y de acuerdo a lo observado en la Escritura, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, es lo que hace la revelación de la palabra. Por ejemplo, tenemos en Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Elohim, impulsados por el Espíritu Santo, dice. Que ahí tranquilamente podríamos decir, los profetas hablaron de parte de Elohim, impulsados por el conocimiento, por la revelación, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, el Salmo 139, 7 y 8. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría alejarme de tu conocimiento, de tu revelación? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. ¿No? Tenemos, por ejemplo, también Hechos 11, 15. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como al principio descendió sobre nosotros. ¿Qué es lo que desciende sobre las personas? Pues la revelación, el conocimiento de la verdad, empezar a entender, a comprender, a discernir la palabra, ¿no? Isaías 61:1 dice, el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí. El conocimiento del Padre omnipotente está sobre mí, ¿no? Por cuanto me ha ungido para anunciar, escuche bien la expresión que utiliza el Mesías acá, para anunciar, uno puede anunciar lo que ha recibido. No puedes anunciar algo que nunca recibiste. Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Tenemos, por ejemplo, en Mateo 12:32, a cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo, ni en el mundo venidero.
Ahora, mucha gente dice que hoy no puede ser blasfemado el Espíritu. Recuerden que es un pecado imperdonable, de acuerdo a lo que dijo el Mesías. No, no podemos blasfemar al Espíritu porque el Mesías no está entre nosotros. Entonces no hay forma, dicen. Pero si nosotros entendemos, de acuerdo a la Escritura, que el Espíritu Santo es la revelación de la verdad, la revelación de la palabra que habita dentro de nosotros, y si nosotros vamos en contra de la revelación de la Escritura, de la palabra que habita en nosotros, ¿sí? Entonces estamos blasfemando contra el Espíritu. Y recuerden, hermanos, que ese pecado es imperdonable. Cuando vamos en contra de la revelación. Ir en contra de la revelación es ir en contra del Espíritu. Ahora, ¿cómo podría yo ir en contra de la revelación? Ahora que sabemos que el Espíritu es la revelación que el Padre nos da y que habita en nosotros, ¿cómo podríamos? Bueno, yo buscando el mejor ejemplo para dar, encuentro en los pactos y la promesa, o el pacto y las promesas. Por ejemplo, si voy en contra del pacto, ¿cuál es el pacto? Jeremías 31:33, Hebreos 8:10, Hebreos 10:16. ¿Qué dice? Este es el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días. Pondré mi Torá, mis mandamientos, mis leyes, mis preceptos, sí, en sus corazones y en sus mentes las escribiré, para que podamos pensar de esa manera y hacerlo también de esa manera. Él va a poner la Torá, la práctica de los mandamientos en nosotros, las instrucciones en nosotros, para que nosotros lo podamos hacer, para que podamos obrar de esa manera, día tras día, amar al prójimo, amar al Padre, para que lo podamos hacer constantemente, pensar en eso y hacerlo también de esa manera. Ahora, si tengo una persona que va en contra del pacto y me dice, los mandamientos han sido abolidos, los mandamientos no deben ser guardados, Yeshua de Nazaret vino y abolió los mandamientos cuando está escrito que él no vino a abolir la Torá, ni lo dicho por los profetas, sino que vino a cumplir. Y muchos utilizan esta palabra de cumplir como que él cumplió y nosotros no tenemos que hacer nada. Si nosotros no tenemos que hacer nada, y si los mandamientos han sido abolidos, entonces hoy se puede robar, se puede matar, se puede adulterar, no honrar a los padres, no guardar Shabbat, se puede admitir la idolatría. O sea que los mandamientos estarían quebrados y hoy el mundo sería realmente, o por lo menos los hijos del Padre no tendrían ley. Y no es así, porque escrito está que Él pondrá las instrucciones, la Torá, los mandamientos en nuestros corazones y las escribirá en nuestras mentes. Y así está escrito. Entonces, si yo voy en contra de lo que dice la Escritura, de lo que dice la revelación, el Espíritu Santo, entonces estoy blasfemando contra el Espíritu. Para hacer un resumen, si voy en contra de la Escritura, de la palabra, eso no será perdonado. Si voy en contra de la revelación que me da la Escritura, que me da la palabra, eso no será perdonado. Dice, podrán hablar en contra del Hijo del Hombre, en contra de la figura del Mesías, pero en contra de la Escritura, de la palabra, de la revelación, no, y no tendrá perdón. Entonces, el mismo libro de Apocalipsis, ¿no? En su capítulo 1 nos dice, por ejemplo, esta es, Apocalipsis 1:1, esta es la revelación que Yahweh dio a Yeshua HaMashiach para que él pudiera mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder muy pronto. Él la comunicó enviando a su ángel a su siervo Juan. Es la revelación, ¿no?
En el capítulo 2 eh, nos habla y nos dice que, bueno, este es el espíritu, ¿no?, que va a las iglesias. Esta es la revelación que va a las iglesias, ¿no? Este es el conocimiento de la verdad que va a las iglesias. Este es el discernimiento de la palabra, de la verdad que va a las iglesias. Entonces, si nosotros hacemos una observación siempre, escudriñando la Escritura, nos vamos a dar cuenta que el Espíritu es la revelación de la Escritura. Y eso nos lo da el Padre y habita en nosotros. Esa revelación del conocimiento. Las promesas, por ejemplo, la vida eterna. La promesa, la vida eterna. El que va en contra de esta promesa también blasfema contra el Espíritu, porque es una revelación que se nos ha dado y escrito está. Estas son palabras justas, fieles y verdaderas. Entonces el que va en contra de lo fiel, de lo justo y de lo verdadero, está blasfemando contra el Espíritu. Entonces hay que tener en cuenta que hoy sí se está blasfemando contra el Espíritu, contra el Ruach HaKodesh, yendo en contra de la revelación, diciendo los mandamientos han sido abolidos, cuando la Escritura dice yo no he venido a abolir. Mateo 5, 17 al 19. No he venido a abolir la Torá ni los profetas, he venido a cumplir. Aquel que enseñe estos mandamientos será llamado grande en el reino de los cielos. Y aquel que no enseñe de esta manera será llamado menor en el reino de los cielos. No pasará ni una coma ni una tilde hasta que toda la ley sea cumplida. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, mis hermanos, hoy este audio que quería, este video que quería hacer, es un poco alentar a que observemos toda la escritura que nos habla del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, y se van a dar cuenta que el Consolador es la revelación, porque ¿qué mayor consuelo nosotros recibimos que saber que al guardar el pacto en la obediencia a la palabra, en el día postrero seremos levantados para vida eterna? ¿Qué mayor consuelo que ese podría existir? ¿No? Que entendiendo que el Padre, que había anunciado a ese profeta, a ese Mesías para nosotros en este tiempo, que juntaría las casas y seríamos todos Israel, todos un solo pueblo en la mano del Padre, qué mayor consuelo saber que Él mismo nos va a pastorear en el milenio. Y que la Torá, el conocimiento, la revelación, el Espíritu va a vivir en nosotros constantemente y todo el tiempo. ¿No? Qué mayor consolador, qué mayor consuelo podemos tener entendiendo que en esa obediencia habrá resurrección para vida eterna. Ese es el mayor de los consuelos, porque no vamos a morir, sino que viviremos con Él eternamente. Así que, mis hermanos, los aliento a escudriñar con relación al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, para darse cuenta, mediante lo que está escrito, de que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, es la revelación que el Padre nos da para entender el pacto y las promesas. Y ese es nuestro gran consuelo, nuestro gran consolador. Entender que existe vida eterna dentro de la obediencia. En la obediencia está la bendición. Así que, mis hermanos, bendiciones.